Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Josué capítulo 6. Bienvenidos. Hemos empezado este tema referente a la toma de Jericó, y hoy vamos a compartir con ustedes una parte de este tema en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando lo tenga, me hace una señal o me dice amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Josué de la siguiente manera, hablando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, esperando, Señor, que esta tu palabra, Señor, sea entendible para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, ponga usted su mano poderosa en cada uno, en cada una, Señor, cual sea su necesidad, cual sea su situación. Sea usted, Señor, obrando en el nombre de Jesús, y que esta su palabra, Señor, sea penetrando cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, para poderla llevar a cabo por obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su café. Dice la Biblia, escuche bien, en el capítulo en el cual hemos leído, hablando de la toma de Jericó. Este pasaje es muy conocido, y es muy conocido por la siguiente razón: que había un muro que impedía tomar la ciudad. Dios le había llamado a Josué, después de su sucesor fue quedado en su lugar, Moisés, y lo mandó a tomar Jericó. Pero había unas condiciones que tenían que cumplir, entre las cuales iban los sacerdotes, iban las trompetas, hablando de las trompetas de cuerno de carnero, iba obviamente Josué, pero entre estas cosas iba algo más importante que todo esto: iba el arca del pacto, la alianza del pacto, la presencia de Dios. Escuche bien, para poder dominar cualquier cosa se necesita llevar con nosotros la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos nosotros hacer nada. Es lo más importante que debemos entender. Dentro de esta presencia, o dentro de la alianza del pacto, había 3 cosas. Bueno, un libro estaba afuera, hablando del libro de la ley de Moisés, que también iba allí. Pero hablando de la alianza del pacto, recuerden, se llevaba los 10 mandamientos dentro de la alianza del pacto, y llevaba las varas, o la vara de Aarón.
representaba también poder de Dios. Entre estos, la alianza del pacto en sí misma llevaba la presencia de Dios. Y hablando de este asunto de la presencia de Dios y de los mandamientos, que iba adelante, que iba en medio de ellos, e iba adelante, ellos iban a tomar Jericó. Hay una orden que se presenta y dice que den 6 vueltas al muro de Jericó, y en el último día que dieran 7 vueltas. Siempre recalco esto, aquí no lo he mencionado, pero lo voy a mencionar. Hay una alabanza que dice: y dieron 7 vueltas al muro de Jericó. Pues déjeme decirle que no fueron 7, fueron 13. 6 y 7 en el último día, fueron 13 vueltas que dieron al muro de Jericó. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque en la alabanza decimos 7 vueltas, no fueron 7, fueron 13. Es decir, hay un punto específico para que pueda el muro poderse caer. Ahora bien, esta pregunta yo la hice anoche en la iglesia y la hago en esta hora en el Centro Cristiano. ¿Cuál es su muro? ¿Cuál es el muro que está frente a usted? ¿Qué muro es? Hay muchas situaciones en la vida. Por ejemplo, puede ser el muro un problema. Puede ser el muro alguna situación adversa. Puede ser el muro algún trámite, algún documento, algún situación que no lo deja descansar, que no lo deja dormir. Puede ser su carácter, puede ser su manera de pensar, puede ser el hijo, la hija, el esposo, la esposa, puede ser cualquier cosa, el muro que está delante de usted. Pero hay buenas noticias, escuche bien. Ese muro, a través de la obediencia, se puede derribar. Ese muro, a través de lo que el Señor dice, Josué, y esto lo mencionamos y lo tenemos que recalcar una vez más, Josué, no porque era el sucesor de Moisés, tiene el dominio para que los muros se caigan. Ahora, escuche bien, le iban a dar vueltas, pero también iban a hacer entre todas estas cosas, iban a pegar un grito entre todos. En el último día, después de sonar las trompetas prolongadamente o permanentemente, pegan un grito. Sigue diciendo la Biblia, y vamos a hacer un énfasis ahí, en el verso 4 del capítulo 6 del libro de Josué, 6:4, y 7 sacerdotes, dice, llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y hacemos una vez este énfasis una vez más. 7 cuernos de carnero, 7 sacerdotes, 7 vueltas el último día. Y miramos algo importante que tengo que hacer una reflexión en esto. El número 7, ¿a qué voy con todo esto? Porque el número 7 es de perfección y también es de juicio. Yo no sé si usted sepa eso, pero hoy va a saber. El número 7 representa perfección y representa juicio. Juicio porque siempre se habla de una perfección, por lo que dijo el Señor Jesucristo y por lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero también detrás del número 7 hay un juicio. Y aquí entra una perfección y también entra un juicio. En Génesis capítulo 41 habla la Biblia hablando de José el soñador. En el capítulo 41, verso 2, habla de 7 vacas gordas. Escuche bien, en el capítulo 41 del libro de Génesis, verso 2 en adelante, habla de 7 vacas gordas. Pero en el capítulo 41, de ahí mismo, en el verso 3 y en el verso 4, también habla de 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas se representan como 7 vacas feas. Es decir, no tenían un buen aspecto, no tenían nada que mirarse, nada que desearle. Yo no sé si usted ha mirado esto, haciendo un énfasis en este asunto. Yo no sé
cuántos han ido a un rancho? ¿Alguien ha ido a un rancho? Todos hemos ido a un rancho, ¿verdad que sí? ¿Usted ha visto una vaca flaca? ¿Verdad que no se le antoja ni para comérsela? Si usted mira una vaca flaca, dice, no hombre, eso es lo que me como, eso está bien raro, lo mira muy raro. Pero cuando usted mira una vaca gorda, hasta se la imagina en un bistec, ¿sí o no? Se la imagina en un plato así, una carne asada, así bien sabroso. Pero cuando mira usted una vaca flaca, no se le antoja ni para comérsela. Bueno, la Biblia dice que había 7 vacas gordas en el capítulo 41 de Génesis y 7 vacas flacas. 7 vacas gordas representaban la abundancia en Egipto por 7 años y las 7 vacas flacas representaban 7 años de escasez. Por eso las vacas flacas se comían a las vacas gordas, es decir, entraba el tiempo de abundancia primero y después, a los 7 años después de los 7 años de abundancia, es decir, a los 14 años, iba a entrar en el tiempo de escasez. Y por eso la escasez se comía la abundancia, porque cuando hay escasez no hay abundancia. Es decir, el número 7 representa en cierta manera perfección, bendición, pero también representa un juicio. Y depende de la situación, es como se pone el número 7. En el capítulo 3 del libro de Daniel, hablando de juicio, aparece Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 hebreos. Ahí estaba Daniel, obviamente los nombres de ellos fueron puestos por los babilónicos, pero hablando de 7, dice la Biblia que cuando estos no se postran para adorar la estatua de Nabucodonosor, escuche bien, el rey Nabucodonosor le van con el chisme y le cuentan que estos 3 no se inclinaban delante de la estatua de Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor demudó su rostro, es decir, se puso enojado, se airó y mandó llamar a los 3 hebreos. Y les dice, ¿es cierto que ustedes no adoran la estatua que yo he construido, que yo he levantado? Y ellos dijeron, no, ni la vamos a adorar. En el capítulo 3, verso 16 en adelante, verso 15, 16, 17 en adelante, ahí la Biblia dice que ellos dicen que no iban a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y hacen un recalco y ciertamente dice, no vamos a doblegarnos delante de la estatua de Nabucodonosor, pero Dios nos puede librar de tu mano, rey. Hacen un recalco, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando dicen estas palabras, Nabucodonosor se enoja tanto que manda que los echen en el horno de fuego ardiendo. Y no tan solo que los echen en el horno de fuego ardiendo, ya estaba ardiendo, era un horno de fuego. Pero ahora dice y les da la orden a los que están alrededor de él, a los siervos, a los soldados y a todos aquellos que trabajaban para él, que se los lleven, pero no tan solo que se los lleven y los metan al horno de fuego. Hablando de horno de fuego, ahorita nos bajamos allá atrás, hermano. Ay, Dios mío, qué caliente está el asunto. 109 está de temperatura hoy, iba a subir a 110. Sacaba la mano por la ventana y me quemaba los dedos, hermano. El viento, usted saca la ventana en el frío y le siente los dedos que se le calientan. Imagina usted un horno de fuego, con fuego, no este calor. Eso es una cosa terrible. Ahora, lo manda a calentar 7 veces, más de lo acostumbrado, para poder cocinar vivos a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, miramos que el número 7, así como es número de perfección, también es un número de juicio. De juicio para los que se pierden, escúcheme bien, al tiempo del fin. No para los que están en Cristo Jesús. Porque por muy caliente que esté el asunto, por muy duro que esté el asunto, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. Y este es el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora bien, volviendo al capítulo 6 del libro de Josué, en el cual estamos leyendo, miramos 7 sacerdotes, 7 cuernos de carnero, 7 vueltas el último día, que no son 7 en realidad, que son 6 en 6 días, y el último día 7 vueltas, son 13 vueltas. Ahora bien, dice la Biblia, en los textos que hemos leído, a partir del capítulo 5, que ellos tocaban o tenían que tocar las trompetas de cuerno de carnero prolongadamente, es decir, continuamente. Debo de decir esto: ¿quiénes son hoy día y quiénes somos hoy día aquellos que tocamos, que debemos de tocar prolongadamente
No hablando de un cuerno, no hablando de una trompeta literalmente hablando, sino hablando de nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hoy tipificamos a una trompeta. ¿Por qué tipificamos a una trompeta? Porque la Biblia nos enseña de esta manera. El Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. No es lo mismo trompeta de cuerno de carnero que trompeta de Dios para un juicio. No es lo mismo una trompeta física que una trompeta espiritual. Nosotros representamos, por eso yo no sé si usted ha escuchado un día hablar y decir a alguien que vamos a hablar o vamos a gritar con voz de trompeta. ¿Usted ha escuchado eso? Pues la Biblia nos enseña eso. A hoy nosotros tenemos que hablar estas cosas. Escuche bien, la Biblia también dice que si las piedras, o si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. ¿Cuáles son estas piedras? Pues simplemente las piedras que estaban dentro de la alianza del pacto, que representan a los 10 mandamientos. 5 mandamientos en una piedra, 5 mandamientos en otra piedra. Ellas nos van a hablar a nosotros. Y en Éxodo capítulo 20, ahí dice lo que las piedras nos hablan, que son los mandamientos de Dios. No crea que las piedras, aunque a veces nos portamos nosotros como piedras, es decir, somos tan duros que no queremos escuchar la palabra de Dios, no precisamente quiere decir eso. Quiere decir que los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra nos van a hablar a nosotros para que nosotros obedezcamos a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando se refiere las piedras van a hablar. Me viene a la mente allá en Yuriria, Guanajuato. Si usted un día va a México y visita usted Yuriria, Guanajuato, ahí en esa ciudad, cuando usted va a entrar, hay una montaña, y en esa montaña hay unas piedras grandes, unas rocas muy grandes, unas piedras muy grandes, que dicen, si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti. Pero aparte de eso, en la insignia siguiente, están 5 mandamientos en una y 5 mandamientos en otra. Éxodo capítulo 20, usted puede analizar los mandamientos, y el primer mandamiento, o lo primero que dice el Señor, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni debajo de las aguas. Eso es lo primero que el Señor manda que nosotros hagamos. Estas piedras estaban en la alianza del pacto. Ahora, ahí aparece honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Aparece no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno. No idolatrar a ninguna otra cosa, ni buscar un Dios ajeno, sino al verdadero Dios que se encuentra a la diestra de Dios Padre, hablando del Creador y también en representación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, estas piedras y estos mandamientos estaban dentro de la alianza del pacto. ¿Qué se necesita primeramente para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y para que Dios pueda hacer la obra y para que Dios pueda derribar un muro que está delante de nosotros? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera que nosotros podamos salir librados de este mundo sin que obedezcamos la palabra de Dios. Es tan importante escuchar la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No el oír otras cosas, sino el oír la palabra de Dios y leer la Escritura. La Biblia dice que escudriñemos la Escritura porque os parece que en ella se encuentra la vida eterna. Entonces, para poder salir librados de cualquier situación, aparte de nuestra salvación, tenemos que entender que tiene que haber una perfección dentro de nosotros y tiene que haber una santidad. Y esta santidad tiene que ser general, en todos los aspectos. No tan solo en un aspecto, sino en todos los aspectos. Ahora bien, dice la Biblia en el verso 6 del capítulo 6 de Josué: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Número 1, escuche bien, hablando después de la perfección y de juicio, y del número 7, dice que 7 sacerdotes tenían que llevar
en la alianza del pacto. La presencia, es decir, de Dios. ¿Quién es el único autorizado? Escuche bien, y esto quiero que lo entienda bien. ¿Quién es el único o quiénes son los únicos que pueden llevar la presencia de Dios? Los sacerdotes en la antigüedad representaban a los que se iba al templo y se sacrificaba en el tabernáculo de oración. Se hacían sacrificios, los sacerdotes recibían todo esto y ellos hacían este sacrificio para que el pueblo se santificara. En la antigüedad estaban vigentes los sacerdotes, en la actualidad ya los sacerdotes no están vigentes, aunque la Biblia dice, pero esto es para los sacerdotes y para el real sacerdocio que proviene de Cristo Jesús. En el capítulo 1, la genealogía de Cristo Jesús y la descendencia, hablando de reyes y sacerdotes. No somos nosotros reyes y sacerdotes, escuche bien. Los reyes y sacerdotes dependían de la descendencia de la tribu, obviamente, de Judá, de la tribu de Leví, de todos ellos, dependía la descendencia de los sacerdotes y de los reyes. Por eso Dios hizo promesa que no iba a faltar, si se obedecía a su palabra, rey en Israel. Es decir, nosotros no somos reyes ni tampoco sacerdotes, aunque somos, escúcheme bien, príncipes. El primero es el Señor Jesucristo. Por eso Israel se compone de 3 vocablos, que quiere decir is, un vocablo, ra, él, son 3 vocablos. Is quiere decir hijo, ra quiere decir príncipe y él quiere decir de Dios. Se lo repito para mi hermana que está traduciendo. Israel quiere decir, escúcheme bien, is, ra, 2 vocablos. Is es un vocablo, ra, 2 vocablos, él, 3 vocablos. El primero quiere decir hijo, que quiere decir is. El segundo, que quiere decir príncipe, es ra, y él de Dios, hijo, príncipe de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora nosotros, escúchame, volvemos al punto, no somos reyes, somos príncipes en el sentido que somos hijos de un rey. No puede ser, escúcheme bien, nomás hay uno que es un rey, que es el Hijo de Dios, pero también es un rey, que es el Señor Jesucristo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios. Esta presencia de Dios iba delante, dentro de la alianza del pacto, y los sacerdotes, escúcheme bien, que en este entonces eran vigentes. Por eso debemos entender esto. Todos los sacerdotes de cualquier iglesia que se nombre ser sacerdote no está vigente ni tiene sustento bíblico. El tiempo de hoy es el tiempo de los pastores. Es el tiempo de hoy. Cuando Cristo viene, dice que Él constituyó, hablando de maestros, evangelistas, entre otros, pastores. Y el Señor Jesucristo es el pastor de los pastores. Es el pastor de cada uno de nosotros. No porque yo sea pastor, no quiere decir que no sea oveja. Yo también soy oveja de su prado, del Señor Jesucristo. Todos somos ovejas de su Todos somos ovejas de su prado. Amén. Esta presencia iba en la alianza del pacto. Es decir, para poder entender esto en concreto, el único y los únicos que pueden llevar la presencia de Dios, escuche bien, son aquellos que se santifican para Dios. No hay nadie que pueda llevar todo lo que usted mire en el Facebook, en el TikTok, en el YouTube, en cualquier red social habida y por haber, es decir, que existe y por existir. Si alguien no va caminando como Dios manda, no tiene la presencia de Dios, aunque aparente tenerla. Pero si alguien va caminando como Dios dice y va obedeciendo su palabra, lleva la presencia de Dios. Porque a través de la obediencia se lleva la presencia de Dios. Porque todo lo demás es apariencia que dicen tener la presencia de Dios. Los únicos autorizados para llevar la presencia de Dios son aquellos que se guardaban. Y esto representaban en cierta manera los sacerdotes en la antigüedad. Ahora bien, llevan la presencia de Dios. Llevan las bocinas para hacer el sonido, para sonar las trompetas, para darle 6 vueltas en 6 días al muro de Jericó. En el último día, otras 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron al muro de Jericó antes de que cayese? 13 vueltas, ¿verdad que sí? Le digo para la próxima vez que oiga esta alabanza que dice, y dieron 7 vueltas al muro de Jericó, y el muro de Jericó cayó. Bueno, no fueron 7, fueron 13. Es importante entender esto, porque a veces le quitamos o a veces le ponemos. No,
la palabra tiene que ser como dice. Ahora bien, ¿cuál es el muro suyo? Voy a hacer esta pregunta porque recién la hice cuando empezamos y por segunda vez vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuál es su muro? Hice un énfasis o hice un recuento de algunas 7, 8 cosas, hablando de perfección y de juicio. Por ejemplo, el muro puede ser su carácter, entre esas cosas que mencioné. Su carácter, su manera de ser. El carácter puede ser, el muro puede ser la envidia, el rencor, porque también ese es un muro, déjenme decirle. A veces cuando se odia a alguien, no importa lo que él hizo en el pasado, cuando venimos a Cristo, usted y yo tenemos que perdonar. Anoche hablábamos precisamente de eso. Estábamos comiendo en la cocina y hablábamos que a veces en la calle a nosotros alguien nos falta el respeto y a veces usted no tiene ni la culpa. Sin embargo, alguien se le atraviesa, después que se le atraviesa todavía lo saluda y le enseña un dedo, lo maltrata, le dice una grosería, lo ofende. Y muchas veces cuando pasa eso, usted tiene la tendencia a veces de hacer lo mismo. Y luego dice, no, es que yo no me dejo de nadie. Entonces ese es un problema. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, ya las cosas viejas pasaron. Tienen que ser todas nuevas. Si alguien lo ofendió en la calle, en donde quiera que sea, usted y yo tenemos la responsabilidad de perdonarle, de no hacer lo que él hace, porque nosotros somos diferentes. Cristo nos ha cambiado. No podemos pelear con ellos, no podemos pelear con ellas. Debemos de dejarlos que ellos hagan y digan lo que quieran, porque no tienen a Cristo Jesús, no tienen temor de Dios. Por eso es importante mantener la presencia de Dios. Anoche hablábamos de esto allá en la cocina, después del servicio. Y yo les decía que en cierta ocasión, hace muchos años atrás, un compañero de trabajo, yo no le caía bien, y tampoco él a mí me caía bien. Estoy hablándole cuando yo apenas empezaba en los caminos del Señor, que no entendía las cosas. Y él salía a las 11 de la noche, yo salía a las 10 de la noche. Y cuando yo salí, me miró y lo miré y él me dijo, ¿qué? Y yo también le dije, ¿por qué? Y eran las 10 de la noche, yo ya iba a salir, yo ya iba para afuera. Y él salía a las 11. Me dijo, ¿qué? Pues nos peleamos. Me dijo de una manera más fea, pero no se la puedo decir yo a usted. Y le dije, claro que sí. Dijo, pues espérame que salga, me dijo. Le dije, pues aquí te espero. Y lo esperé 1 hora, escúchame bien. Y cuando se llegó la hora, recuerdo que me dijo, vámonos pues. Él traía las llaves de la bodega para surtir todas las bebidas del restaurante. Y la bodega estaba en una segunda planta, es decir, en un segundo piso. Y allá me dijo, vamos allá. Cuando le dije, pues vámonos. Y allá arriba, escúchame bien, había un balcón. Es decir, alrededor estaba un barandal como de 3 pies de altura. Que si usted se descuida o se descuidaba, se podía caer y se podía matar, segundo piso. Todo alrededor estaba así, porque tenía un balcón. Y dijo, vámonos al balcón, me dijo, a pelear. Y yo le dije, vámonos. Y cuando entramos, escuche bien, cerró la puerta y le puso llave. Y se la echó a la bolsa. Dije, aquí sí, de aquí no sale uno más que muerto, dije. Me entró preocupación en cierta manera. Y mire, hermano, empezamos a pelear. Me daba un golpe, yo le daba otro. Me daba uno y yo le daba otro. Estuvimos así como unos 15, 20 minutos. Y recuerdo que en cierto momento quise agarrarlo yo de la pierna y aventarlo por el balcón. Y no lo pude aventar, estaba fuerte, hermano. Y él, cuando yo quise hacer eso, lo hice, nos soltamos, me agarró él también y me quiso también aventar y no pudo aventarme. Seguimos peleando. Y en uno de esos golpes que le di, que me dio a mí, me dio un golpe en el corazón. Escuchen bien lo que le voy a decir. Y cuando me dio un golpe en el corazón, hermano, yo me doblé. Y quiso venírseme y lo alcancé a aventar. Pero cuando él me miró,
que me doblé del golpe que me dio en el corazón, como que le dio miedo. Él pensó seguramente que me iba a morir. Y se paró allá. Y me dijo, ¿ya o qué? Y yo no le dije nada. Hermano, oí una voz que vino de allá de arriba donde estábamos, del cielo, que me dijo, eso te pasa por andar peleando. Escuche bien lo que le digo. Hermano, yo me quedé así sorprendido con esa voz y él ya no siguió peleando. Vuelve como a los 3, 4 segundos y me vuelve a decir esa voz, vuelve a andar peleando. Cuando oí por segunda vez la voz, le dije a aquel muchacho, le dije, abre la puerta y vámonos. Cuando yo abrí la puerta, me duró ese dolor, que todos los días yo me sentía morir, 8 días. A los 8 días me dijo, si vuelves a hacer eso, te vas a morir. Escuche bien, cuando nosotros venimos y hemos sido transformados en el Señor, aunque alguien nos provoque, aunque alguien nos quiera hacer algo, recuérdese bien que nosotros tenemos quien nos defienda. Si nosotros actuamos de esta manera, como los que no tienen al Señor, perdemos nosotros. ¿Qué le parece a usted si yo lo hubiese aventado por el balcón y lo hubiese matado? ¿En dónde estaría yo? ¿O qué le parece a usted si él me hubiese logrado y me hubiese aventado por el balcón y me hubiera matado? ¿Quién pierde? Si yo le hago algo a él, yo pierdo. Si él me hace algo a mí, también pierdo. Es decir, cuando nosotros hemos venido, me volvió a probar. Fíjese bien. Y yo recuerdo que yo era de pleito. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay alguien que necesita saber esto. Vinieron a mi casa a gritarme. Y yo estaba solo ese día. Y estaban gritando allá afuera. Y yo salí y le dije, ¿qué problema hay? Le dije, ¿por qué está gritando? Y yo no sabía, allá estaba una mujer gritando, estaba un hombre gritando, que era su hermano, raza de color. Y cuando yo salí, hermano, se vienen otros 8 más. Y escuche bien, se vienen otros 8 más. Y entonces, ¿qué piensa uno en ese momento? Uno dice, me voy a defender, voy a agarrar algo, voy a hacer algo. Porque el instinto del ser humano es de querer hacer algo que no agrada a Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente utilicé la sabiduría y les empiezo a hablar de cuál es su problema. No, es que mira que aquí queremos que hacer esto, que queremos hacer lo otro. Le dije, miren, aquí no pueden hacer nada, porque aquí es mi casa, aquí no se puede hacer nada. Allá hay un 6 que dice que está prohibido, es propiedad privada, ustedes no tienen que estar aquí. No les falté en ningún momento al respeto, aunque ellos estaban muy enojados, muy molestos, pero como yo me enfrenté, pero no con pleito. Si yo me hubiese enfrentado con pleito, ¿cómo me hubiese ido a mí? ¿O qué hubiese hecho yo? Ahora enfrenté con la palabra de Dios la situación, y cuando les empiezo a referir, escuchen bien, la palabra de Dios, uno a uno se fueron yendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, y cuando está la presencia de Dios en uno, Dios lo ayuda en toda situación. No hay que tomar por nuestras manos las cosas, hay que dejarle siempre las cosas a Dios. ¿Cuál es su muro? Le di una referencia nada más del carácter, de la acción que tomamos a veces nosotros. Alguien dijo por ahí, se lo tengo que decir. Hace muchos años atrás había una pareja, y esta pareja estaba en la casa del hermano de la muchacha. Es decir, estaban en su casa de él, del cuñado de él, vaya. Y la muchacha le dijo la muchacha le dijo al muchacho, le dijo, vamos a comer. Y entonces el muchacho, que era el novio de ese entonces, le dijo, sí, tráeme un plato por favor de comida. Y ella dijo, no, agárratelo tú, si tú quieres. Y el hermano de la muchacha le dijo al novio de su hermana, le dijo, mira, si no te hace caso ahorita, que son novios, menos cuando sea tu esposa te va a hacer caso. Y eso se le quedó muy grabado al muchacho. Pero en otro momento, el muchacho le faltó al respeto a ella, y no era un hombre que tenía temor de Dios. ¿Y qué hizo el mismo hermano de ella? Dijo, mira hermana, ahora le dijo a la hermana, ya no al cuñado, dijo, mira hermana, si ahorita te falta respeto y no tiene temor de Dios, cuando tú seas cuando seas esposa de él,
te va a tratar de lo peor. Así es que piénsale bien. Es decir, si tú sabes que no llevas un futuro ahí, ¿para qué te metes ahí? ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Si usted sabe que no tiene un futuro ahí, por eso es importante entender esto. No, ustedes que conocen a Cristo y lo han conocido juntos, denle gloria a Dios por eso. Pero si hay uno que no tiene a Cristo, ni le pongan la mirada en él, porque después se van a arrepentir. Alguien dijo por ahí en la iglesia con nosotros, dijo: pastor, yo me voy a casar con un hombre que conocí, lo quiero mucho, está muy simpático, tiene los ojos verdes, como a mí me gusta, está grandote, está musculoso, oh, estoy enamorada de él. Y le dije: ¿es cristiano? Me dijo: no. Le dije: olvídese de eso, porque la belleza y lo que él es no le va a dar a usted lo que Dios le va a dar al final del tiempo. No agarre un yugo desigual, porque se va a arrepentir. Mejor búsquese a uno, aunque esté bellito, aunque esté chaparrito, aunque no esté musculoso, pero que tenga temor de Dios, porque si tiene temor de Dios, la va a amar, la va a respetar, la va a querer, la va a apreciar y la va a poner como Dios quiere, en un lugar alto cuando se necesite. No la va a agarrar de los cabellos y la van a sacudir. Ay, pastor, pero es que es muy buena persona. Bueno, usted haga lo que usted quiera. 3 meses después se casó y hoy día no se sabe ni dónde está. ¿Sabe por qué? Porque a veces ponemos la mirada en lo que no tenemos que poner la mirada. ¿Cuál es su muro? ¿Cuál es nuestro muro? ¿Estamos viendo algo que no tenemos que ver? ¿Cuál es su muro? Ahora, para derribar ese muro, esto es muy sencillo. Vamos a terminar. Verso 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Escuche bien. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días, es decir, una vuelta cada día. Al 7º día se levantó al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con los que estén en casa con ella, y cuanto escondió a los hombres, por cuanto escondió a los hombres que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, que no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y termino con esto, se lo voy a explicar. El último día le dan 7 vueltas y caminan derecho hacia la ciudad, toman la ciudad de Jericó. Y por cierto, escuche bien, en el capítulo 5 y en el último verso del capítulo 5, dice la Biblia que cuando se le aparece a Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová, con la espada desenvainada,
le da una orden, porque estaba cerca de Jericó, le da una orden y le dice que el lugar en el que está es un lugar santo, y estaban cerca de Jericó. Dios no puede tomar en posesión a una tierra sin primero ser santificada. Escuche bien, nosotros tipificamos o somos hechos del polvo, según Génesis capítulo 1 en adelante. Somos tomados de la tierra, somos hechos del polvo. Y si somos hechos del polvo, es decir, somos descendencia o tenemos la esencia de nuestro ser, que es carne, en sí es polvo. Según Juan dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es decir, somos del polvo, somos de tierra. Entonces, si Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová, le dijo, no nomás le dijo a Moisés que se quitara las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estaba era santo, en el capítulo 3 de Éxodo, sino también le dice a Josué, que era el sucesor. Es decir, para que Dios tome posesión de una tierra, primero tiene que ser santificada. Ahora, ¿por qué digo esto que nosotros somos de tierra? Porque para que Dios tome posesión de nosotros tenemos que santificarnos. ¿Cómo está eso? Termino con esto. Tenemos que santificarnos en toda la extensión de la palabra para que Dios se agrade de nosotros. Una vez que nos santificamos, esta tierra es posesionada por Dios. Termino, le dije, Dios le dijo a Josué, o Josué le dijo al pueblo, solamente no toquen a Rabá, la ramera, porque ella dio aviso cuando mandamos a los espías. Liberen todo lo que ella tiene, su familia y todo lo que ella pidió, porque eso fue lo que pidió, que liberaran a su familia, a su casa, y que fueran salvos también. Digo, solamente a ella no la toquen, déjenla, porque ella hizo un favor, libró a los espías, los ayudó a huir. Pero no toquen, dijo, de la ciudad nada, no agarren nada del anatema, porque pueden contaminar al campamento de Israel. Es decir, si el muro en algunos de nosotros ya se cayó, no hay que tener un recuerdo del pasado. Escuche bien, si usted ya vino a Cristo, usted ya no tiene por qué tener en su casa ningún cuadro de la Santa Cena, ningún Santo Niño de Atocha, ningún San Francisco, ninguna Virgen Guadalupana, nada de eso que no agrada a Dios. Usted tiene que tener dentro de su casa a Cristo Jesús, la presencia de Dios. No tiene que tener idolatría, no tiene que tener ningún recuerdo de nada, que porque este cuadro me lo regaló fulanito, fulanita y cuesta $1000, olvídese de ese cuadro, tírenlo a la basura. Lo que tiene que tener, el cuadro que tiene que tener usted en su vida, es la presencia netamente de Dios, sin ninguna imagen, sin ningún recuerdo del pasado, sino del presente. Hay que vivir lo que Dios agrada. ¿Cuántos somos cristianos aquí? A ver, levante su mano los cristianos. Ah, gloria a Dios, qué bendición de Dios. ¿Usted entendió bien esto entonces, verdad que sí? Nosotros no dependemos de ninguna imagen, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, totalmente dependemos de Dios. Es decir, hermano, si usted ya vino a Cristo, olvídese de lo del pasado. Ay, es que aquel me hizo algo y le tengo un coraje que cuando yo lo mire, Dios guarde que me lo encuentre en mi camino, porque así le va a ir. Olvídese de eso. Olvídese de eso. No agarre nada de la maldición. Anatema quiere decir maldición. Dios le dijo, no agarre nada de ellos. Había muchas cosas bonitas. Había espadas, había utensilios, había sillones, había cuadros bonitos, había cualquier tipo de cosa deslumbrante a los ojos en la ciudad de Jericó, ya que la ciudad de Jericó, hermano, estaba fortificada. Ese muro que se cayó, iban a tomar la ciudad. En esa ciudad se reconocía como una ciudad próspera. Es decir, había muchas cosas ahí, entre otras cosas animales, ganados, había tantas cosas, pero Dios les da una orden, dice, no tomen nada del anatema, olvídate del pasado, no tomen los mal ejemplos del mundo. El mundo, hermano, hace tantas cosas, tiene modas, tiene tantas cosas que ofrece. Usted no le copie al mundo, usted no vaya tras el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hágase amigo de Cristo para que Cristo lo tome en cuenta y no tome al mundo, porque el mundo y sus deseos van a pasar, pero
pero la palabra de Dios no va a pasar, va a ser permanente para siempre, y esa es la que tiene que reinar en nuestras vidas. Muchachas, chiquitas y grandes, miran a una muchacha, ay, qué bonita se mira, hay que hacerle igual, olvídese de esa muchacha no tiene temor de Dios. Mírese como una mujer, una muchacha de Dios. No le haga caso al mundo, no agarre la anatema, el mundo ofrece puro anatema, todo lo entretenimiento, olvídese de eso. El Facebook, el TikTok y todas las redes sociales que lo tienen ahí desvelado en la noche, y que a veces el día domingo, cuando va a venir a la iglesia, o el jueves, o los días de servicio, está tan ocupado en esas cosas que no lo dejan buscar a Dios. Olvídese de eso, apártense de eso, mejor busque a Cristo Jesús, que Cristo sí paga bien. ¿Cuántos seguimos aquí? ¿Cuántos seguimos aquí? Amén. Dios le bendiga. Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del